Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Gracias, hermanos, por acompañarnos al estudio de hoy. Al igual que las lecciones que ya hemos estudiado, esta lección es muy práctica. Pastor, ¿de qué trata la lección y cuál es su propósito? Bueno, gracias por acompañarnos en esta serie donde el Señor Jesús nos habla del trabajo que nos dejó para hacer. Y entonces vamos a ver que trata de evangelismo y testificación personal, cuyo propósito es que entendamos que no importa cuánto esfuerzo evangelístico haga la iglesia, si las personas no ven un testimonio de un cristiano genuino, no se decidirán por Cristo. Pidamos la dirección del Espíritu Santo al estudiar esta lección. Amante Padre Celestial, agradecidos estamos por tus ricas bendiciones que nos proporcionas. Permite, Padre, que al comprender esta lección podamos hacer caso a la gran comisión que tú nos indicaste cuando estuviste aquí en la tierra. Queda con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años presentamos una serie de conferencias en la ciudad de McAllen, Texas, y nos anunciamos por televisión y con carteles y enviamos invitaciones a las casas. Mi suegro, el pastor Raúl M. Sánchez, que nunca deja pasar la oportunidad para testificar, llamó a una persona con quien había estudiado una o dos veces para invitarlo, pero el hombre no llegó. Al día siguiente, el pastor tomó su carro, fue a buscar al caballero y lo trajo a la conferencia. El hombre no perdió ni una conferencia más y al final de la campaña entregó su vida a Jesús. Refiriéndose al incidente, dijo: ¿cómo no iba a asistir si el pastor Sánchez se tomó el tiempo y la molestia de irme a buscar hasta mi casa para que yo viniera? Por cierto, su casa estaba bastante lejos. Pastor, ¿por qué es importante invitar a nuestros conocidos a las campañas evangelísticas de la iglesia y cuán poderoso el testimonio de personas conocidas? Bueno, es interesante la forma como el autor de la lección menciona una estadística en la introducción de la lección. Él menciona que hasta el 83% de los miembros encuestados han dicho que para hacerse miembros de una iglesia fue muy significativa la influencia tanto de sus amigos o parientes, vecinos y conocidos. Y ahora escuchen otro dato. El 64% de personas que asistieron a una campaña evangelística lo hizo porque recibieron la invitación de un pariente o de un amigo o de algún conocido. Así que esto nos muestra cuán importante es la influencia, la invitación personal. Entonces, podemos darnos cuenta que no importa cuánta programación utilicemos, los medios que utilicemos, el toque personal es insustituible. Ahora, ¿cuán poderoso es el testimonio personal? Pues es mucho más poderosa la influencia de una persona conocida entonces que programas por muy atrayentes que estos sean. Jesús de hecho utilizó el amor, utilizó la compasión, el servicio y el interés de otras personas para traerlos hacia Él. Entonces, si queremos que nuestro testimonio sea efectivo, debemos definitivamente utilizar el método del Señor Jesucristo, que era precisamente una actitud de sencillez, de humildad y sobre todo una actitud servicial. Ahora, un testimonio entonces personal es una invitación para que otros vean lo que Jesús hizo en nuestra vida. Claro. En Primera de Pedro 3:15 nos dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí pueden ustedes ver entonces, debemos vivir una vida que por la gracia de Dios gane a otras personas para Él. Ese es el secreto clave. Para ello entonces debemos imitar tanto la disposición como la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando se dirigía a otras personas. Correcto. La primera parte se titula Mi Dios y yo. Supe de un joven que le fascina su acuario de peces exóticos. Dice que uno de los peces más populares de los acuarios es el tiburón. Dice que si uno toma un tiburón pequeño y lo coloca en un acuario, crecerá en proporción al acuario. Los tiburones pueden alcanzar un tamaño de 6 pulgadas y estar completamente maduros, pero si se los coloca en el océano, crecerán hasta su tamaño normal de 8 pies. Esto me recuerda a algunos cristianos.
Hay cristianos que miden 6 pulgadas y dan vueltas y vueltas en un charco de agua. Pero si se los coloca en un gran coliseo, es decir, en el mundo, entonces serán grandes discípulos para Jesús. Pastor, a veces uno conoce predicadores que no reflejan a Jesús en su vida, pero que son muy elocuentes en su mensaje. ¿Por qué es importante en nuestra testificación una relación personal con Jesús? Es muy cierto, a veces podemos encontrar personas y nos preguntamos cómo pueden ser usadas por Dios. De hecho, el caso que podemos identificar a simple vista es el caso de Judas, a quien el Señor Jesús mandó a predicar junto con los demás apóstoles. Y no dudamos que en algún momento Dios lo utilizó en esa tarea de testificación, pero una relación con Jesús es sumamente importante, es determinante cuando estamos hablando de la testificación. Entonces, esa relación es importante por 2 razones al menos que voy a mencionar. Primero, porque tiene que ver con nuestra testificación directa, es decir, vamos a hablar de lo que nos pasó. Ahora, la guía de la lección nos dice, nuestra relación personal con Jesús tendrá una relación directa con el éxito que tengamos en testificar para Él. Así que imagínense ustedes cuánto éxito tendría una persona, un evangelista, si tuviera una real relación con el Señor Jesucristo, una verdadera comunión. Sería sumamente poderoso. Ahora, si desde luego a nosotros nos interesa solamente enseñar, instruir a la gente, pues tal vez tengamos capacidad de hacerlo por nosotros mismos, pero si nos interesa fortalecer la vida espiritual de las personas, eso demanda de comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que cultivar nuestra relación con Jesús a fin de ser efectivos en la testificación. Ahora, la segunda razón de la importancia de la relación con Jesús es precisamente tiene que ver con nuestra salvación. Esa relación tiene un efecto santificador en nuestra vida. Cuando Nicodemo, por ejemplo, se encontró con el Señor Jesucristo y hablaron sobre el reino de Dios, el Señor Jesús allí en San Juan 3:5 le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que una relación con Jesús es algo muy personal, no es de lejitos, no es por referencia, tiene que ser personal el encuentro. Ahora, alguien dijo, saber que Cristo murió es historia, saber que Él murió por mí, eso es salvación. Entonces, lo que hace la diferencia es la relación personal. No es mera información recibida por distintos medios, sino que es un encuentro personal y directo lo que ayuda en el desarrollo de una persona. Ahora, no importa a dónde miremos, allí está Dios. Correcto. Si, por ejemplo, miramos hacia atrás, ahí vamos a descubrir a nuestro Creador. Si miramos hacia adelante, vamos a ver a nuestro juez, nuestro abogado incluso. Mientras, si miramos hacia arriba, pues vamos a ver a nuestro Salvador. Ahora, si miramos hacia abajo, vamos a ver que Él es nuestro sustentador, Él es el que nos está sosteniendo, pero también es nuestro maestro, es nuestro abogado, es nuestra vida. Y comentaba el teólogo James Packer, ¿para qué fuimos hechos? Para conocer a Dios. ¿Cuál debe ser nuestro blanco? Conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Una relación personal con Dios es una relación espiritual centrada en Cristo. Ahora, al considerar la vida de Pedro y Juan con Jesús, pues esto que les había hecho valientes era precisamente su relación con el Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 4:13, entonces viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que cuando hemos estado con Jesús en nuestra vida, habrá evidencias tangibles de que en verdad hemos tenido esa relación de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y así podremos testificar. Así que podemos ser nosotros esa influencia poderosa ante quienes nos miran. ¿Habremos tenido esa relación? Ojalá que podamos hacerlo. Así es. El 11 de septiembre, Alberto estaba en el piso número 105 de la primera torre cuando fue impactada por el avión. Una semana más tarde, fue encontrado su cuerpo entre los escombros. Su esposa estaba devastada hasta que escuchó los informes. Algunas personas habían llamado por teléfono diciendo que un hombre de nombre Alberto los estaba dirigiendo en oración. Alberto había deseado testificar a sus compañeros de trabajo, eran más o menos 50. El último día de su vida, mientras esperaban la muerte, él les presentó a Jesús. Dijo su hijo, Christopher, a papá le encantaba llevar a la gente a Jesús.
Eso disminuye en gran parte nuestro dolor. Pastor, esta sección se titula Mi campo misionero personal. ¿Qué define mi campo misionero? ¿Cómo testificó Andrés, el discípulo de Jesús, en su campo misionero? Bueno, una de las características en el desarrollo de la amistad es precisamente la proximidad. En otras palabras, llegamos a ser amigos con las personas con que más convivimos o a las que más nos acercamos. Formamos relaciones con las personas que vivimos, con las que trabajamos, con las que vamos a la escuela, con las que nos encontramos frecuentemente. Por ejemplo, en el caso de estas dos personas que, aunque trabajaban en distintos lugares, estacionaban sus autos en el mismo estacionamiento. Así que fue tantas las veces, todos los días se veían, que tanto él como ella empezaron a sentir atracción y llegaron a casarse. Entonces, por eso es importante entonces el contacto diario, el contacto personal, porque precisamente lo que define nuestro ministerio personal es con quienes nos relacionamos, es decir, compañeros en el trabajo, ellos son nuestro campo misionero. Compañeros en la escuela, como el caso que usted menciona de Alberto, precisamente su campo misionero era el círculo de personas con quien él trabajaba. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, su campo misionero pues fue sumamente extenso, eran las multitudes, mucha gente se amontonaba para escucharlo. Sin embargo, él no pasó por alto el toque personal. Ustedes deben de recordar cuando, por ejemplo, el caso de la mujer enferma de flujo, él tuvo ese contacto directo. La mujer samaritana misma, por ejemplo, también Nicodemo, hubo esa entrevista, esa personal, o la mujer aquella cuyo hijo había muerto, Jesús se detuvo y tuvo ese encuentro personal directo con él. Ahora, en el caso del campo misionero de Andrés, por ejemplo, se dice ahí en Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Ahora, Andrés había sido discípulo de Juan, pero deben recordar que la misión de Juan era enfocar al Mesías. Y muchos que habían sido discípulos de Juan finalmente fueron seguidores de Jesús. Y este fue el caso precisamente de Andrés. Así que emocionado Andrés fue a su campo misionero personal. Y entonces fue a su familia, ese era su campo, invitó a Pedro y afortunadamente Pedro pues accedió, vino. También, desde luego, llegó a convertirse también en un misionero. Pero ahora hay una diferencia, como menciona aquí en Juan 1:44 y 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Es decir, mientras que uno fue a su familia, uno va a sus amigos, otro puede ir a los compañeros de trabajo, etcétera. Pero una de las características entonces de la conversión, vean ustedes, es la testificación. Uno no se puede quedar callado cuando ha llegado a conocer la verdad, ha llegado a conocer al Señor Jesucristo. Ahora, Andrés no tuvo problemas con Pedro, pero Natanael desde luego tuvo algunas preguntas, pero esta es la ventaja del contacto personal, que Felipe le pudo aclarar algunas dudas a Natanael y de esa forma concretar su decisión por Cristo. Correcto. Esta sección se titula Mi potencial personal. El evangelista Leighton Ford estaba dando una noche de conferencias. El gran evangelista Billy Graham predicaría al día siguiente y esa noche asistió a la conferencia de incógnito y se sentó hasta atrás. Adelante de él estaba un caballero escuchando atentamente, pero cuando se hizo el llamado, el caballero no pasó. Entonces Graham le dijo, ¿no le gustaría aceptar a Jesús? Yo puedo pasar con usted si gusta. El hombre lo miró de arriba abajo y por fin contestó, no, esperaré mañana cuando llegue el predicador importante. Bueno, la verdad que la Biblia nos menciona que Dios no siempre llama a las personas capacitadas como a las personas que realmente están dispuestas a ser un instrumento. Así que cuando Dios llama a las personas, puede ser que no tengan talentos, puede ser que no tengan habilidades, pero Dios es fiel en instruirlos para que cumplan y capacitarlos para que cumplan esa tarea a la que les ha llamado. Ahora, en la teoría cognitiva social, una de las formas que se predice el comportamiento de alguien es estudiar cómo ha respondido a situaciones parecidas en el
pasado y eso determinará cómo va a ser su futuro. Sin embargo, Dios no hace eso. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando fue llamado para libertar al pueblo, Dios no consideró su comportamiento pasado, el de Moisés, para decir tú no eres apto. Al contrario, a pesar del pasado que Moisés tenía, Dios le hace este llamado y desde luego lo capacita para ese trabajo. Hay una frase que yo tengo en mi cabeza, no sé de dónde salió, que dice que Dios no siempre llama al capacitado, pero es muy fiel en capacitar a los que llama. Entonces, no quiero que tampoco las personas que tienen capacidad se sientan relegadas. No, Dios no siempre llama al capacitado, pero es muy fiel en capacitar a las personas que llama. Entonces, Moisés no estaba muy dispuesto, sabemos la historia. Sin embargo, Dios no solo lo capacita, lo dirige hasta cumplir la misión. Entonces, pueden ver aquí, es muy claro, en el caso de Moisés, Dios sabía que él era el hombre indicado. Dios entonces lo llama con esa convicción y eso no quiere decir que la tarea que nos pide que hagamos va a ser fácil, no. La tarea presenta sus desafíos, no podemos caer en una confianza personal de decir, bueno, como quiera Dios me va a capacitar. No, quiero que vean lo que Mateo 11:2 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, dice la versión Reina Valera antigua, los valientes lo arrebatan, así que se precisa ser decidido, ser lanzado, en otras palabras, confiar en la promesa de Dios, pero ser decididos. Correcto. Ahora, David sabe que Dios en el Salmo 139, que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces miren cómo lo expresa Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que pueden ver, es reconfortante la manera como Dios nos mira. No nos ve como lo que somos o como lo que fuimos, sino que nos ve como lo que podremos llegar a ser por su gracia y por el poder transformador del Espíritu Santo. Correcto. En esta sección vemos la importancia de la manera en que vivimos. Dice el refrán que las acciones hablan en tono más fuerte que las palabras. En psicología se usa el término disonancia cognitiva para explicar lo que sucede cuando uno no vive lo que predica. La teoría dice que si lo que uno cree y lo que uno hace son contrarias, se experimenta una tensión que obliga a cambiar la forma de pensar para conseguir que las acciones y creencias encajen. Muchas veces podemos contradecir nuestro mensaje con nuestras acciones. Decir algo y hacer lo contrario se dice ser hipocresía. El mensaje más poderoso es cuando las acciones son congruentes con lo que se dice. Y el peor testimonio es cuando lo que se profesa es distinto a las acciones. Pastor, ¿en qué se enfoca más la gente? ¿En lo que hacemos o en lo que decimos? Bueno, a veces hablamos y parece que nadie nos escucha y la verdad es que es cierto. Puede ser que la gente no siempre nos quiere oír, pero mientras que esto es cierto, también es cierto que aunque la gente no escucha lo que estamos diciendo, sin embargo ve lo que estamos haciendo. Y si lo que decimos está en acuerdo con lo que nosotros hacemos, entonces la gente no solamente va a oír, sino que va a ver y se va a convencer de que somos auténticos cristianos porque vivimos lo que estamos predicando. Correcto. Entonces podemos darnos cuenta que es importante lo que predicamos porque, estimados, si no, estamos perdiendo nuestra oportunidad de testificar, incluso estamos perdiendo también nuestra capacidad de crecer, incluso podemos perder nuestra salvación si no estamos viviendo lo que predicamos. De hecho, estimados, el Señor Jesucristo en su momento nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, entonces la obediencia evidencia nuestra verdadera comunión con Jesús. Ahora, cuando los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús dónde él vivía, Jesús simplemente les mostró, les invitó para que fueran a ver y los invitó incluso a quedarse. Porque me llama la atención que Jesús entonces, él nunca tuvo vergüenza ni pena de que lo fueran a ver haciendo algo que no era correcto, que tuviera algo que no fuera correcto. No tenía que cuidarse, porque su vida estaba en completa armonía con su filosofía, con su doctrina, con su enseñanza. Entonces, él siempre actuaba de acuerdo con lo que predicaba. Nunca se le pudo entonces reprochar absolutamente nada. Ahora, recuerdo la historia de un mecánico que, pues él sin duda había escuchado el evangelio, pero su esposa, que empezó a asistir a la iglesia y que se había bautizado, empezó a tener un efecto en la vida de él. Al poco tiempo, él mismo fue a la iglesia
Y mire las palabras que le comentó al pastor. He leído todos los libros sobre las evidencias del cristianismo y he podido resistir sus argumentos, pero en los últimos 6 meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, que no puedo refutar. He llegado a la conclusión de que yo debo estar en el error. Y eso es muy cierto, hermanos. A veces no podremos convencer a alguien con un argumento, pero nuestra vida es un fundamento poderoso. Ahora, mire lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, como el caso de este mecánico, que un detalle importante es que su esposa era borracha. Entonces imagínense, al ver semejante cambio, pues él no pudo resistirse al poder del testimonio personal. Y entonces ustedes pueden ver aquí el apóstol Pedro está mostrando que el potencial de una vida cristiana simplemente no tiene límites. Aquí nos lo dice, podemos incluso ganar a nuestros familiares incrédulos por nuestra conducta misma. Entonces las personas que nos rodean deben tener el privilegio de escuchar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, de tal forma que ellos mismos deseen lo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Esto, por eso hemos mencionado en esta lección, esto es lo que puede hacer la diferencia en la testificación, la experiencia personal, lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida. Es algo que no se puede negar. No se puede negar, no se puede refutar. Correcto. Fritz Kreisler, el mundialmente famoso violinista, ganó una gran fortuna, pero generosamente repartió la mayor parte. De manera que cuando descubrió un precioso violín en una de sus giras, no lo pudo comprar. Ahorró dinero y volvió para comprarlo, pero el dueño lo había vendido a un coleccionista que no se lo quiso vender. Antes de retirarse, desilusionado, pidió al coleccionista dejarle tocar el violín antes de que fuera consignado al silencio. Se le dio permiso y arrancó una música tan sublime del instrumento que el coleccionista dijo: no tengo derecho a guardarme esa música. El violín es suyo, señor Kreisler. Llévelo al mundo y deje que la gente lo escuche. Ahora, al ser miembros de la iglesia, nuestra testificación personal contribuye al crecimiento total o las actividades totales que la iglesia tiene. Aquí debe haber una reciprocidad tanto de parte de la iglesia como de parte del miembro. Así como el miembro debe enterarse de todas las actividades que la iglesia tiene, así también la iglesia debe estar enterada de lo que está haciendo de manera personal. Esto, estimados, es lo que nos ayuda a involucrarnos, estar enterados, estar atentos. ¿Cuáles son los planes que la iglesia tiene? ¿Cuáles son las estrategias que la iglesia presenta? Y entonces de esa manera no solamente nos estamos involucrando en las actividades de la iglesia en su totalidad, sino que estamos contribuyendo directamente al crecimiento de la misma. Ahora, cuando todos contribuimos entonces a los esfuerzos de la iglesia, vamos a entender mucho mejor las palabras del Señor Jesús allí en San Juan 4, 37 y 38, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora, el autor de la lección sugiere que Jesús aquí se está refiriendo al caso de Juan el Bautista y la mujer samaritana que habían sembrado y que otro realmente fue el que cosechó. Ahora, no quería decir Jesús que forzosamente uno es el que siembra y otro es el que cosecha, porque hay casos en los que el mismo que siembra está cosechando el producto. Entonces, también hay muchas ocasiones en que se hace más énfasis en la cosecha. Sin embargo, estimados, una depende de la otra, porque si no hay siembra, ¿cómo va a haber cosecha? Ambas son importantes, porque tampoco es por predicar. Tenemos que ayudar a las personas a concretar su decisión por Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar unidos. Y si alguien siembra, pues tenemos que asegurarnos de cultivar lo que sembró. A veces la envidia nos puede traicionar y pensar, no, eso yo no empecé esa obra, que el que la empezó, que la termine. Espérense, estamos trabajando para la causa de un mismo Señor. Y eso también refleja si realmente somos convertidos. No debiéramos tener ningún problema en cultivar lo que otro sembró o
no debemos tener problema en que otro coseche lo que nosotros sembramos. Estamos trabajando en la misma causa de Dios. Ahora, estimados, hay beneficios importantes en trabajar, en involucrarnos en este sentido, en el proceso de la siembra y la cosecha. En primer lugar, es que uno de los resultados de trabajar por la salvación de otras personas, pues fortalece nuestra fe. Porque esto lleva o nos obliga automáticamente a la comunión y fortalece nuestra fe si trabajamos en equipo. Otro resultado son que las necesidades espirituales personales son satisfechas, porque en la medida en que oramos por los demás, pues ahí estamos entrando en comunión directa con nuestro Padre. Ahora, para trabajar se pide la unción del Espíritu Santo y uno recibe mayor poder para poder continuar en el ministerio. Estas son algunas de las bendiciones directas que recibimos cuando trabajamos en equipo. Ahora, Cristo encontró a los creyentes donde estaban. Él se dirigió allí en su propio campo y entonces esto significa que tenemos que salir a buscar, como lo hemos mencionado en otras lecciones. Ahora, de acuerdo con J.K. Johnston, los evangelios registran algo interesante: 132 contactos de Jesús con otras personas, pero ahora escuchen, 6 de estos sucedieron en el templo, 4 en la sinagoga, pero 122 en el medio ambiente en que las personas se encontraban. Ahora, en Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, página 415 y 416, dice: los últimos rayos de luz de la misericordia, el último mensaje de misericordia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria en su propia vida y en su propio carácter. Deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Correcto. Ningún instrumento humano debe ser consignado al silencio dentro de las paredes de una iglesia. Como el violín en las manos del maestro, es nuestro deber producir música para Dios. Pastor, haga un resumen de esta lección, por favor. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, todo cristiano puede ser usado por Dios en la obra de la testificación, pero para ello debe tener una relación personal con Él. De otra manera, no tenemos de qué testificar. Número 2, es deber de todo cristiano testificar en su propio campo misionero. Personas que no pueden ser alcanzadas por grandes campañas evangelísticas o pueden ser alcanzadas, sin embargo, por sus parientes, sus vecinos o sus amigos cristianos. Número 3, toda persona que ha nacido de nuevo estará dispuesta a hacer la obra que Dios le pida. Recuerden que cuando Dios nos llama para trabajar por Él, Él nos capacita para hacer su obra. Así sucedió con Moisés y con muchos otros cristianos que fueron llamados por Dios. Número 4, recordemos que para que nuestras palabras tengan algún efecto, nuestro comportamiento pues debe avalar lo que decimos. De nada nos va a servir decir: haz lo que te digo, no lo que hago, porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y número 5, por último, la iglesia tiene planes para alcanzar a otros para Cristo. Todo miembro de iglesia debe colaborar con este trabajo. Cuando la iglesia conoce el trabajo de sus miembros y los miembros colaboran con los planes de su iglesia, entonces se tendrá un gran éxito. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea una copia de esta lección, llame y solicite la serie completa. Evangelismo y testificación es el tema de este trimestre. Aquí se presenta la evangelización y testificación de una manera sencilla y nos hace sentir la urgencia de traer a otros a los pies de Jesús. La serie completa está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.